Descubrí al que trae la paz, al que da vida de verdad, al Jesús del pesebre solidario y humilde. Descubrí al que trae la paz, descubrí al que trae la paz, al que da vida de verdad, al Jesús del pesebre solidario y humilde. Descubrí al que trae la paz, él la vida puede cambiar, poner luz en su mirar, recrear el sentido, señalando un camino que nos lleva a la libertad. Él perdona y da sanidad, reconcilia la humanidad con el Dios creador, esperanza y consuelo, Señor de la comunidad. Descubrí al que trae la paz, al que da vida de verdad, al Jesús del pesebre solidario y humilde. Descubrí al que trae la paz, descubrí al que trae la paz, al que da vida de verdad, al Jesús del pesebre solidario y humilde. Descubrí al que trae la paz, su justicia abrazará, al cansancio de esperar, y su Espíritu Santo que da fuerza y anima, vencerá toda soledad. Descubrí al que trae la paz, al que da vida de verdad, al Jesús del pesebre solidario y humilde. Descubrí al que trae la paz, descubrí al que trae la paz, al que da vida de verdad, al Jesús del pesebre solidario y humilde. Descubrí al que trae la paz. La paz, como cultura de vida responsable y justa, que hace frente a las violencias que el pecado trae al mundo, es una convicción cristiana comprometida a vivir denunciando los falsos modelos de paz que encubren las agresiones violentas que intentan disfrazarse de orden y control. Pero si bien es cierto que vivir como un pacificador profético implica siempre que resistamos activamente a la violencia, también lo es el que vivir como pacificador implique siempre obrar bajo el modelo evangélico de no violencia que encontramos en la persona de Cristo. Hoy por eso, ser cristiano y ser llamado a ser un hombre y una mujer de paz significa también librar la tentación recurrente de utilizar la violencia como un medio para imponer la paz. No es posible combatir fuego con fuego. La espiral de violencia jamás parará si apelamos a justificar ciertas violencias como necesarias para frenar otras tantas. Esto lo supieron bien las primeras generaciones de cristianos, para quienes el vivir por y para Cristo siempre implicó optar por un modelo de vida alternativo de no violencia. No obstante, algo pasó en la historia de la Iglesia, pues de algún modo, en un determinado momento histórico, la ética cristiana de paz, bajo el cual se condujeron los primeros cristianos, fue cambiando hasta deformarse en una ética que permitía realizar ciertas violencias siempre y cuando se orientaran como justificables de acuerdo a un determinado razonamiento. ¿Cómo fue que la Iglesia cristiana llegó a justificar la violencia? ¿Qué fue lo que hizo deformar los valores cristianos orientados a la paz? ¿Y cómo es que Iron Man puede ayudarnos a descubrir una respuesta? Esto es la paz justa en la tradición cristiana, una opción necesaria
frente a la guerra justa de San Agustín e Iron Man. Usualmente, como metodistas, llegamos a decir que hay al menos 4 elementos esenciales que utilizamos al momento de elaborar nuestras ideas con respecto a Dios y a la fe que tenemos en Él. Le llamamos a estos principios fuentes teológicas y solemos decir que son las bases sobre las que se tejen nuestras teologías cristianas. Estas 4 fuentes son la Biblia, la razón, la tradición y la experiencia. Hay que decir que cada uno de estos elementos es muy importante y es por eso que hoy dedicaremos especial atención a una de estas fuentes, la tradición. Pero, como cristianos, ¿qué entendemos por tradición? La tradición en las iglesias evangélicas ha sido a menudo muy incomprendida y ha sido objeto de muchas críticas que apelan y defienden a una experiencia de fe que no esté atada a los errores del pasado. Sin embargo, no debemos pensar en la tradición cristiana como un ingrediente caduco para lograr cocinar una rica y fresca experiencia de la fe, sino por el contrario, debemos ver en la tradición un rico tesoro de amplias posibilidades, la memoria de cientos de generaciones cristianas que hoy nos invitan a ser conscientes de la gran herencia histórica que nuestra fe tiene. Es por eso que la tradición no es una pesada cadena que ancla a nuestra iglesia al pasado, sino por el contrario, la herencia que tenemos oportunidad de escoger y que actúa como una guía para configurar nuestra identidad en el presente en que vivimos. De ahí que la tradición, como tesoro vasto y amplio en posibilidades, requiera que hoy escojamos selectivamente aquello en el pasado de la iglesia que valoremos y elijamos como indispensable de conservar para nuestro presente. Echar mano de la tradición implica determinar qué pensamientos, ideales, valores y prácticas conservaremos hoy para moldear nuestra identidad. De ahí que podamos reconocer hoy 2 opciones, 2 tradiciones cristianas de paz, distinguibles en la iglesia primitiva, que se diferencian una de la otra por su manera de practicar y alcanzar la paz. Para poder identificarlas, es necesario tener en cuenta que en la historia de la iglesia hubo un antes y un después a partir de un acontecimiento muy importante. Mucho cambió en la iglesia a partir de las políticas que implementó el emperador romano Constantino para institucionalizar a la fe cristiana como religión imperial. Por eso es que hay un antes de casi 300 años en que la iglesia vivió siendo más fiel al Evangelio de Jesús. En ese periodo histórico, la iglesia fue más libre al no encontrarse comprometida con nada ni nadie, más que con Dios y su fe cristiana. Esta iglesia que vivió el martirio y la persecución fue también la iglesia que caminó dando testimonio libremente, sin regulaciones o condicionamientos, pues la iglesia nada debía al poder político que representaba el Imperio Romano. Y fue por eso una iglesia más apegada a los valores evangélicos del reino de Dios. Esa iglesia se orientaba a la no violencia de una manera muy acentuada y puntual. En ese cristianismo primitivo, siempre se consideró que toda guerra y todo tipo de violencia era perteneciente a un mundo que vive oprimido por el pecado, y que por el contrario, la paz no violenta era consustancial a la identidad cristiana y al reino de Dios. En consonancia a ese ideal, se hacían averiguaciones sobre las profesiones y los oficios de quienes deseaban ser admitidos en las comunidades cristianas. De las iglesias eran excluidos los gladiadores libertos, los cazadores, los comandantes militares y hasta ciertos magistrados civiles que impulsaban penas de muerte. Es muy evidente que antes de Constantino hubo una crítica a la guerra, a la violencia y en general a todo cuanto podía atentar a la dignidad humana.
estaba prohibido bautizar o discipular a quienes se enlistaban en el ejército, e incluso se llegaba a persuadir a todo nuevo creyente a que confesara diariamente un voto de no violencia en su etapa de discipulado con las palabras: no me es lícito luchar. A este tipo de iglesia pertenecieron hombres como Justino e Ignacio de Antioquía, quienes entendieron la paz como fruto de reconciliación que Dios regalaba a la iglesia, fruto que también les movía a buscar la reconciliación humana, expresándola en la integración de un gesto litúrgico conocido como el beso de la paz. En ese tipo de iglesia también ubicamos a Melitón de Sardes, quien interpretó socialmente y no íntimamente la bienaventuranza de Mateo 5:9, y también a Tertuliano y Clemente de Alejandría, quienes diferenciaban ya el Shalom de Dios de la falsa Pax Romana. E incluso a este tipo de iglesia llegó también a pertenecer el tardío Juan Crisóstomo, quien escribió la primera oración especial conocida para suplicar a Dios por la paz, rechazando la guerra humana. Después de Constantino, no obstante, vendrían generaciones cristianas muy diferentes. Figuras importantes de la iglesia como Eusebio, Jerónimo, Lactancio e incluso hasta Ambrosio de Milán llegaron a identificar la paz de Cristo con la Pax Constantina Imperial. La iglesia entonces se vio vinculada y obligada a legitimar el poder imperial y las acciones políticas del mismo. En ese lamentable escenario de complicidad y sumisión político-religiosa entra en escena Agustín de Hipona, y es entonces posible una comparación de su persona con uno de los más populares superhéroes de estos tiempos. ¿Qué hace posible que un personaje ficticio del cómic, como lo es Tony Stark, sea tan parecido al gran teólogo africano San Agustín? Primero que nada, habría que decir que ambos personajes son muy parecidos en ciertos rasgos de sus personalidades, en la popularidad y el reconocimiento social que ambos disfrutaron y en el ingenio que ambos tuvieron. No por nada, Iron Man es considerablemente como un futurista, un genio que piensa orientado siempre al futuro, tal como muchos académicos han llegado también a expresarse de San Agustín, como un gran filósofo y teólogo que estuvo por mucho adelantado a su momento histórico. Ambos también se relacionan como personalidades que en un determinado momento de su vida vivieron en el exceso de vicios mundanos. Tony Stark, por ejemplo, antes de su conversión en Iron Man, es un ricachón parrandero que tiene problemas con el alcohol y con su desmedida necesidad de vivir sin control la fiesta, sin interesarse por los demás. Agustín, en sus famosas Confesiones, nos describe su estilo de vida antes de su conversión al cristianismo, como un reflejo casi idéntico al del superhéroe ficticio. Sin embargo, no son estos detalles los que nos permiten hoy trazar una estrecha relación en estas populares figuras. Lo más coincidente en San Agustín y en Iron Man es más bien su convicción ética basada en una responsabilidad que apela a hacer justicia por la llamada doctrina de la guerra justa, que no es otra cosa que un tipo de violencia que busca justificarse en el sentido del deber. Desde esa lógica ética se esgrimen diabólicas acciones violentas que son disfrazadas como justas en aras de conservar la falsa idea de que preservar e imponer el orden es sinónimo de establecer la paz. Tuve que matarlo, era mi deber patriótico. Tuve que golpearlo, era mi deber como autoridad. Tuve que abusarle, era mi deber como macho. Tuve que diezmar a su población, era mi deber como el bueno de la historia. Agustín llegó a escribir en su famosísima Ciudad de Dios que le era permitido al Imperio Romano generar y pelear guerras mientras éstas fueran justas. Le era permitido entonces al cristiano ir a la guerra e incluso quitarle la vida a su adversario mientras estuviera cumpliendo un deber civil justificado como correcto al estar en el bando de los buenos. Hay entonces, a partir de Agustín,
la falsa idea de que es posible alcanzar la paz a través de la guerra. Sobre esta ética del deber es que la figura heroica de Iron Man se deja conducir. Por eso en la Civil War lo encontramos del lado del gobierno estadounidense en contra de otros superhéroes, al igual que a San Agustín lo encontramos del lado del Imperio Romano. Por eso es que hoy más que nunca se hace necesario no seguir estos ejemplos de heroísmos del deber aparentemente responsable, sino recordar más bien el pasaje profético de Isaías 2:4. Dios convertirá nuestras espadas en arados y nuestras lanzas en hoces. No levantaremos más nuestras espadas, nación contra nación, y nunca más nos adiestraremos para la guerra, pues la violencia no será nunca más una opción en nuestra vida. Es hora de revivir la más antigua tradición de paz cristiana, aquella que vivían y practicaban las primitivas comunidades cristianas antes de Constantino. Hoy más que nunca debemos recordar como cristianos que hay una verdadera paz orientada a desarrollos sociales igualitarios y a justicias realizables siempre posibles en la vía de una revolucionaria y subversiva cultura de la no violencia. Esa es la verdadera paz justa que se inscribe como parte de los valores centrales del reino de Dios. Esa es la paz que tú y yo como cristianos hoy tenemos que vivir como alternativa a la falsa idea de la guerra justa. Hoy Dios nos llama a vivir la subversión pacífica de ser hombres y mujeres que dejen atrás las violencias que en otro tiempo realizamos como sentido de lo que creíamos era nuestro deber y nuestra responsabilidad. Hoy se puede vivir diferente, sabiendo que la paz de Dios es la verdadera paz.